Hola, buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Hoy estamos a día 31 de julio, el último día del mes de julio. Hoy vamos a dar lectura al Salmo y el Evangelio que corresponde al día de hoy. Vamos allá. Hoy es miércoles de la decimoséptima semana del tiempo ordinario. Lectura del miércoles 31 de julio del 2019. Primera lectura. Lectura del libro del Éxodo, capítulo 34, versículos 29 al 35. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las dos tablas de la alianza en las manos, no sabía que tenía el rostro resplandeciente por haber hablado con el Señor. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y al ver su rostro que resplandecía, tuvieron miedo a acercársele. Pero Moisés los llamó. Y entonces Aarón y todos los jefes del pueblo se acercaron, y Moisés habló con ellos. A continuación se le acercaron también los israelitas, y él les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado en el monte Sinaí. Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Siempre que Moisés se presentaba ante el Señor para hablar con él, se quitaba el velo de su rostro, y al salir comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado. Ellos veían entonces que el rostro de Moisés resplandecía, y Moisés cubría de nuevo su rostro hasta que entraba a hablar otra vez con el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial de hoy, Salmo 99, dice lo que sigue. Santo es el Señor nuestro Dios. Santo es el Señor nuestro Dios. Alaben al Señor nuestro Dios y póstrense a sus pies, pues el Señor es santo. Santo es el Señor nuestro Dios. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre ellos que lo honraban, clamaron al Señor y él los oyó. Santo es el Señor nuestro Dios. Desde la columna de nubes les hablaba, y ellos oyeron sus preceptos y la ley que les dio. Santo es el Señor nuestro Dios. Alaben al Señor nuestro Dios, póstrense ante su monte santo, pues santo es nuestro Dios, santo es el Señor nuestro Dios. Y lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 44 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es muy bonita la reflexión de hoy, que nos quiere decir nuestro Señor Dios. Nos especifica muy bien en la primera lectura, en el libro del Éxodo, cuando Moisés bajó del monte con las dos tablas en la mano. Su pelo, su rostro era blanco, brillante, todo él había cambiado. ¿Por qué? ¿Por qué había cambiado? Porque había visto la gloria de Dios. Es importante hacer esa referencia, porque había visto la gloria de Dios. Y cuando tuvieron miedo a acercársele, y le dijo: no tengáis miedo. Cuando terminó de hablar se cubrió el rostro, pero cuando entraba a hablar con Dios, se desprendía del velo que traía y volvía otra vez a hablar con Dios. Y después llegaba al pueblo, hablaba lo que Dios les ordenaba al pueblo de Israel,
y al terminar se volvía a cubrir el rostro. Ahí me refiero a nuestros hermanos musulmanes, cuando las mujeres llevan el rostro cubierto. Lo están haciendo al revés. Lo están haciendo al revés. Ni en el Corán establece que la mujer tiene que llevar el velo puesto. No, ni en el Corán. Solo digo yo que también lo he estudiado. Ahí establece que la mujer tiene que ir bien vestida, igual que nosotros, los católicos. La mujer tiene que entrar en la iglesia ante el Santísimo y tiene que ir bien vestida, no puede ir tiene que llevar la mujer como el hombre, no solo la mujer, también el hombre. Tiene que llevar una fórmula, una forma de ser, una forma de vestir, porque tiene delante al Santísimo. Seamos conscientes en ese sentido. Ahí dice Moisés que siempre que Moisés se presentaba ante el Señor para hablar con él, se quitaba el velo de su rostro y al salir comunicaba a los israelitas lo que el Señor le había ordenado. Y ellos vieron entonces que el rostro de Moisés resplandecía y Moisés se cubría de nuevo su rostro hasta que entraba otra vez a hablar con el Señor. Ese era el epígrafe. Para la gloria, para que la gente no tuviera miedo de Moisés. Imaginaros la gloria que es ver al mismo Dios. Ver la gloria al mismo Dios. Y si tenían miedo de Moisés cuando su rostro resplandecía de luz, porque es la luz que emanaba de Dios, cuanto más. El Salmo responsorial dice: Santo es el Señor nuestro Dios, alaben al Señor nuestro Dios, y póstrense a sus pies. Siempre tenemos que hacerlo. Es al único que tenemos que postrarnos, a los pies del Señor. A los pies del Señor. Y aún diría más, me postraría también a los pies de la Madre de Dios, porque es la Madre de Jesucristo nuestro Señor. Y por dar las gracias a nuestra Madre, por decir la palabra que dio lugar a todo, la palabra que le dijo al ángel: sí, hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ese sí que le dijo al ángel vale mucho. Vale la traída de nuestro Señor Jesucristo hecho carne, la traída de Dios hecho carne en la tierra y pisando la tierra para la salvación del mundo. Eso vale muchísimo. Ahí yo me inclinaría ante la Madre de Dios. ¿Por qué no? Claro que sí. No a nadie más. A Dios, Jesucristo, que es nuestro Señor, el Espíritu Santo, que es el Dios Trino, todos unidos, y a la Madre de Dios. Claro que sí. Claro que sí. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre ellos, que lo honraban, clamaron al Señor y él los oyó. Claro, el Señor oye, escucha siempre. Toda oración siempre se escuchada por el Señor, siempre, siempre, siempre. Dice: de la columna de nubes les hablaba y le oyeron sus preceptos y la ley que les dio. El Señor Dios hablaba de la columna de nubes que se bajaba en la tienda de la reunión. Y bajaba la columna. Y el pueblo de Israel escuchaba siempre. Y veía perfectamente. Y se postraba delante de sus tiendas hasta que Moisés salía de la tienda de reunión para escuchar de Moisés lo que el Señor les había ordenado. Moisés era un enviado. Ahí era el
el pastor del pueblo, pastor físico del pueblo. Y es así como tiene que ser. Tiene que haber el pastor. Todo en el pueblo de Cristo tiene que llevar un pastor. Hoy tenemos a nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. Desde entonces, desde la creación de la Iglesia, es San Pedro. Pero es que antes de la venida de Jesucristo, ya Dios en todo momento puso pastores a su pueblo. Abraham, Isaac, Jacob, David, todos fueron guiando al pueblo de Israel. Todos eran pastores de Dios. A la venida de Jesucristo, a la venida de Dios con nosotros, nombró su propia iglesia y puso de pastor el primero de todos, al Santo Padre, al Papa, al primer Papa de todos, el apóstol San Pedro. Ese es perfecto. Y después, a partir de ahí, todos los sacerdotes, todos los papas que fueron llegando hasta el día de hoy, su santidad, el Papa Francisco. Así como tiene que ser. En el Evangelio de hoy dice: en aquel tiempo que Jesús a la multitud del reino de los cielos aparece un tesoro escondido en un campo. Y el que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra. El reino de los cielos se parece igual que a nuestro corazón, esa parte de nuestro corazón que es todo amor, fraternidad, paz, armonía, felicidad. Una vez que encontramos la paz en nuestro corazón, encontramos el reino de Dios, y entonces lo demás ya no importa. Lo demás es bien mundano, que hoy lo tienes, mañana no. Pero lo que está aquí dentro lo tienes para toda tu eternidad. Cultívalo, riégalo todos los días, ese amor. Cultiva, saca las hierbas malas de tu corazón, esas hierbas que estorban a la gran flor, al gran fruto que está dentro de tu corazón. Limpia todo lo que está dentro de tu corazón. Riégalo todos los días. Y al final de tu vida, tu corazón florecerá. Será luz ante los ojos de Dios. Eso es. Ahí está el verdadero cielo en nosotros. Seamos conscientes de eso y veremos como todo cambiará en nuestra vida. Vamos a dar lectura al capítulo de hoy de la Biblia, en el capítulo 28 del libro de los Números. El sacrificio diario. El Señor dijo a Moisés: ordena a los israelitas presentarme a su debido tiempo mis ofrendas, mis alimentos, sacrificios quemados de olor agradable para mí. Quemados de olor agradable para mí. Le dirás: estas son las ofrendas quemadas en honor del Señor. Diariamente 2 corderos de un año, sin defecto, como holocausto perpetuo, uno por la mañana y el otro por la tarde, entre 2 luces, y una ofrenda de 4,5 kilos de flor de harina amasada con 2 litros de aceite puro de oliva. Es el holocausto perpetuo que se ofrecía ya en el monte Sinaí, ofrenda quemada de olor agradable en honor del Señor. La ofrenda de vino será de 2 litros por cada cordero. La ofrenda de vino la harás
en el santuario de honor del Señor. El segundo cordero lo ofrecerás entre dos luces. Harás con la misma ofrenda de pan de vino de la mañana como sacrificio quemado de olor agradable en honor del Señor. El sábado 2 corderos de un año sin defecto, una ofrenda de 9 kilos de flor de harina amasada con aceite y sus correspondientes ofrenda de vino. Este es el holocausto propio del sábado, con su correspondiente ofrenda de vino, además del holocausto diario. El primer día de cada mes ofreceréis como holocausto al Señor 2 novillos, un carnero y 7 corderos de un año, sin defecto, y por cada novillo una ofrenda de 13 kilos y medio de flor de harina amasada con aceite. Por el carnero 9 kilos de flor de harina amasada con aceite, y por cada uno de los corderos 4 kilos y medio de flor de harina amasada con aceite. Es holocausto de suave olor, ofrenda quemada en honor del Señor. Las correspondientes ofrendas de vino serán de 4 litros de novillo y de 2 litros y medio de carnero y de 2 litros de cordero. Este es el holocausto para todos los meses del año. Además del holocausto diario y sus propias ofrendas de vino, será ofrecido al Señor un macho cabrío en sacrificio por el pecado. En Pascua, el día 14 del primer mes es la Pascua del Señor, y en el día 15 de este mes es el día de la fiesta. Durante 7 días se comerán pan sin levadura. El primer día habrá asamblea santa, no haréis ningún trabajo. Ofreceréis al Señor en holocausto 2 novillos y un carnero y 7 corderos de un año sin defecto, y la ofrenda de flor de harina amasada con aceite 13 kilos y medio por novillo, 9 kilos y medio por carnero y 4 kilos y medio por cordero. Ofreceréis también un macho cabrío en sacrificio por el pecado para hacer sobre vosotros el rito de la absolución. Ofreceréis todo esto además del holocausto que se ofrece diariamente por la mañana. Lo haréis diariamente durante 7 días. Es un alimento y un sacrificio de olor agradable quemado en honor del Señor, además del holocausto diario y su correspondiente ofrenda de vino. El 7º día tendréis asamblea santa y no haréis ningún trabajo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí especifica perfectamente. En aquellos tiempos, todavía no había llegado a Jesucristo. Entonces, en su muerte y resurrección, aún ellos tenían el pecado original. Y tenemos que tener en cuenta que en esos tiempos tenían que hacer esos rituales, que estamos hablando de personas que estaban con el pecado original. ¿Qué hizo Jesucristo cuando una vez muerto en la cruz, bajó a los infiernos? ¿Por qué bajó a los infiernos? Para coger toda la gente del pueblo de Israel que desde el Antiguo Testamento, una vez fallecida, estaban esperando su perdón de su pecado original por la resurrección del Hijo, de Dios, para poder subir al cielo. Ahí ellos, con esos rituales, estaban librando del infierno, se mantenían en el purgatorio, y del purgatorio, cuando baja Jesucristo, después muerto en la cruz, al infierno, no baja al infierno en sí, baja al purgatorio, recoge todas las personas del pueblo de Israel, del pueblo elegido por Dios, que habían muerto antes de la venida de Él, para elevarlos al cielo, y habían cumplido los mandamientos que marcaba el Señor Dios en el Antiguo Testamento,
Porque esas personas que habían cumplido, habían puesto los rituales, habían hecho los ritos del holocausto, habían efectuado correctamente los ritos del perdón, habían efectuado todo correctamente, pues habían obedecido a Dios. Esas personas no podían subir al cielo porque aún le faltaba un pecado que tenían que liberarse. Y ese pecado para liberarse tenía que ser la muerte de Jesucristo, darse clavado en la cruz, muerto en la cruz y resucitar al tercer día, para que esas personas resucitaran en la gloria de Dios. Eso es lo más importante. Bueno, hermanos, que la bendición de todos ustedes esté con todos ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Mañana un poquito ajetreado voy a estar, a ver si nos da tiempo. Y hoy también ando un poco ajetreado, un poco de trabajo. Esperemos que todo salga bien. Bendiciones. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo.